Hola, soy Daniel Briceño Díaz y hoy vengo a hablarle de las fases de investigación. La fase de investigación desformalizada que inicia con el detenido es preponderadamente abierta. Toda vez que la persona sea detenida estará enterada de lo que causa su motivo de su detención. Lo que motiva la imputación se formule dentro del plazo de retención, que son de 48 a 96 horas, y trae como resultado que cuando la persona permanece detenida el plazo de esta fase se constriña al retenido al plazo de retención, puesto que el Ministerio Público deberá formular su imputación o desistir del caso. No obstante que la investigación desformalizada sea de carácter abierto, según lo antes precisado, el juez de control puede autorizar diligencias secretas dentro de la misma. Esto ocurrirá cuando para el éxito de la investigación sea necesario afectar la esfera jurídica dentro de la persona imputada. Y esto no implica informarla de la diligencia, con lo cual se permitirá continuar con la investigación al no haberse detonado la formación de imputación. Por supuesto, esto solo será posible en las diligencias que, como el caso de las intervenciones telefónicas permitidas, pueden llevarse a cabo sin el conocimiento de la persona implicada. Un ejemplo de ello sería la autorización que diera el juez de control para registrar la presidencia de las llamadas que se hiciesen al teléfono celular del imputado en las horas posteriores a su detención y hasta antes de formular una imputación, dentro del plazo establecido. Este supuesto tiene lugar únicamente cuando la persona ha sido detenida en flagrancia, en cuyo caso la autoridad que haya realizado la captura pondrá inmediatamente a la persona detenida bajo la responsabilidad del MP. Quien debe de ser procedente dictará el acuerdo de inicio y procederá al registro de la detención. Artículo 16, párrafo cuarto de la Constitución. De esta manera, bajo el nuevo sistema, inmediatamente que una persona sea puesta a disposición, estará bajo la responsabilidad del MP. En caso de continuar la retención, la labor del MP dentro de este plazo tiene un doble propósito. El primero implicará confirmar su opinión delictiva, es decir, la convicción de que los hechos que se le han denunciado, de ser probados en juicio, serían constitutivos del delito. El segundo comprende al acopio de datos de pruebas tendientes a convencer al juez de control de la procedencia de alguna medida cautelar, lo cual necesariamente implica relacionar los indicios con la necesidad de cautela, que sería peligro de fuga, protección de ofendidos y preservación de datos de prueba. Ahora procedemos con la etapa intermedia, la cual, si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas para suponer que el imputado es culpable, lo presentará con una acusación ante el juez. En la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán material para el juicio oral. En esa acusación agregará la lista de testigos y peritos o personas externas que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En la etapa intermedia se desarrollará un debate ante el juez de control. En este debate el imputado y la víctima o el Ministerio Público, en el caso que corresponda, a través de sus abogados o por ellos mismos, propondrán las pruebas que presentarían en el juicio y el juez de control decidiría cuáles admitiría o cuáles no. Una vez finalizando esta etapa, entraríamos en la etapa del juicio oral, la cual vendría siendo la tercera etapa que conforma el procedimiento penal, la cual es la etapa de juicio. En ella se observa el desahogo de los medios de pruebas que conforman la teoría del caso, del Ministerio Público y de la defensa. En esta etapa concluye con la emisión de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Las decisiones que se tengan que resolver en esta etapa serán emitidas por un tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no señala por cuántos jueces conformarán dicho tribunal. No obstante, algunos doctrinados consideran que sea conformado por 3 jueces,
quienes en ningún momento pudieron haber fungido como jueces de control en las audiencias anteriores o la anterior, para evitar que los jueces que presiden la audiencia de juicio tengan conocimiento previo de lo absoluto, por ende no hayan tomado parte en él. De la audiencia de juicio, al inicio de la audiencia, el juez que presida la misma verificará la presencia de sus símiles, así como los intervenientes en el proceso penal, es decir, Ministerio Público si fuera el caso de coadyuvancia, la víctima u ofendido, asesor jurídico, defensor, acusado, así como los peritos, intérpretes y testigos. Hecho a lo anterior, el juez declarará abierta la audiencia. Posteriormente, hará señalamiento de las actuaciones que serán el objeto principal de la audiencia de juicio, así como los acuerdos probatorios que hayan realizado las partes. Luego entonces el juez concederá el uso de la voz al Ministerio Público, quien de manera abreviada y precisa expondrá los alegatos de apertura, quien tiene como propósito el hacer del conocimiento al tribunal de enjuiciamiento la teoría del caso, así como la manera que pretende comprobar la actuación, seguidamente de haber escuchado al representante social. Se le concederá el uso de la palabra para el mismo objeto a la víctima u ofendido, o bien a su asesor jurídico, si estos se encontraran como coadyuvantes. Al Ministerio Público. Al concluir la exposición de la víctima u ofendido, se dará la voz a la defensa, que de la misma forma que ha expuesto el Ministerio Público realizará los alegatos de apertura. Los principios de concentración y continuidad se observan de la siguiente forma. El primero de ellos, en el momento en el que los alegatos de apertura, el desahogo de las pruebas, el debate probatorio, así como los alegatos de clausura se realizan en la misma audiencia, por lo que hace al principio de la continuidad, se materializa porque no permite que la deliberación del litigio que realiza el tribunal de enjuiciamiento exceda de 24 horas, ni tampoco permite que la misma se pueda suspender, extendiendo la excepción a este principio cuando uno de los integrantes que conforman el tribunal se encuentre enfermo y por ende se requiera la suspensión de la audiencia. Sin embargo, la deliberación no podrá exceder de 10 días. Si se excediera este plazo, se deberá practicar el juicio nuevamente como si no se hubiera realizado. Y bueno, con esto concluyo mi video. Espero les haya gustado y muchas gracias.